Hola, hola. ¿Qué sé yo del abandono? Bueno, eh, quiero comenzar con contarles una historia que acabo de leer que me pareció fascinante porque de alguna forma esta historia evocó en mí recuerdos, evocó en mí situaciones en las que yo sufrí del abandono. Entonces, tampoco es para que se pongan tristes. Simplemente escuchemos esta historia y veamos qué es lo que se muestra. En esta historia resulta que un padre y su niña van al bosque a recolectar flores silvestres. La niña muy feliz va con su padre y atraviesan el bosque y hay que atravesar un río a través de un árbol. El papá atraviesa el río cruzando a través del árbol y llega como a una isleta, como un espacio de tierra en el río. Y en este lugar hay una piedra enorme, muy grande, una roca muy grande, y el papá toma a la niña y la coloca en la piedra. La coloca en la piedra y le dice, espérame aquí, voy a ir a recolectar algunas flores. Y la niña lo toma de las manos diciéndole, no te tardes. Y le dice, no, no te preocupes, ahorita vuelvo. Entonces el padre regresa, cruza otra vez el río a través de este tronco que es como un puente entre esa isleta o isla y el bosque. La niña empieza a observar eh, la camisa roja de su padre y cómo se va entre los árboles y de repente ya no lo encuentra, ya no lo ve con la mirada. Entonces pasa el tiempo y la niña empieza como que a tener preocupación y cree que su padre está bromeando y en eso le grita, padre, ven por mí, padre, ven por mí, ya, ven por mí, ya no estés jugando. Y entonces ve que no aparece su padre. Entonces empieza a tener miedo porque se acerca la noche y se empiezan a escuchar los sonidos de los animales y de las serpientes en ese lugar. Entonces lo que hace es acurrucarse y colocarse en la piedra para cubrir un poquito el frío. Resulta que al despertar se es consciente de que aún sigue en la roca y entonces eh, sigue gritando, padre, 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 ven por mí, padre, y sin respuesta alguna. Entonces, de alguna forma, es consciente de que tiene que salir de ahí y lo que hace es armarse de valor y ve las opciones. Las opciones es bajar de la piedra, tirar un brinco de la piedra, pero la piedra está muy alta, reconoce que puede quebrarse los pies o puede quebrarse un brazo, entonces era muy peligroso saltar de ahí. Entonces elige esperar otro rato para ver si viene su padre. Pero la espera es tortuosa y se desespera y agarra una bocanada de aire y brinca la piedra, cae fuerte en el piso, se rasguña, se raspa, es muy fuerte el dolor de la caída y ahí se queda unos momentos y reconoce que su torso le duele, su cintura le duele de la caída. Sin embargo, se levanta y empieza a buscar el tronco para poder atravesar el río. Lo encuentra, atraviesa el río y llega de nuevo al bosque. Sin embargo, no sabe en qué dirección ir. Sin embargo, no sabe qué hacer. Entonces empieza a buscar algo rojo, algo que le diga que es la camisa de su padre.
y la mente le juega varias cosas, entre ellas alucina cuando ve algunas rosas o algunas flores rojas y se dirige en esa dirección y resulta que no está. O busca otros lugares. El caso es de que ya llega la tarde de, de ese día y no encuentra y no reconoce nada. Entonces, eh, el hambre la acecha y tiene mucha hambre. Entonces, come cualquier cosa que encuentra ahí en el bosque y se dirige otra vez al buscar un lugar donde recostarse. Y al estar recostado, se queda dormido del cansancio y a la mañana siguiente se despierta y hay mucha neblina y hay mucha bruma. No hay hacia qué camino caminar. Sin embargo, toma de referencia, dice, bueno, de alguna forma tengo que encontrar la piedra. Si encuentro la piedra y encuentro este tronco que cruza el río, sabré cómo llegamos o de alguna forma estaré buscando caminos a partir de ahí, a partir de lo que ya conozco. Entonces vuelve a escuchar el río y se va en dirección hacia el río y encuentra otra vez el árbol y a partir de ahí vuelve a elegir otro camino. Y elige dos, tres caminos y no reconoce nada, no reconoce el camino, no reconoce que haya pasado con su padre por ese camino. Hasta que reconoce uno de los caminos y dice, este es el camino, este es por donde veníamos mi papá y yo, y lo sigue. Y sube una vereda, sube una colina, y a lo lejos observa que está la casa de su padre. Entonces agarra fuerzas, se anima, se motiva, y, pero ya es muy tarde, ya se está haciendo de noche. Entonces, antes de entrar a la casa, observa por la ventana que ahí está su mamá, y ahí está su papá, y ahí están sus hermanos, su hermana y su hermano, y todos están felices. Y en ese momento que reconoce que todos están felices sin ella, se da cuenta que ha sido abandonada. Se ha dado cuenta que no la quieren en la familia. Entonces, en lugar de entrar y abrir la puerta, no sabe qué sucede. No entra, se aleja un poco y se queda en el bosque. Y después, eh, con ese dolor, con esa conciencia de que su padre la ha abandonado, que ha buscado deshacerse de ella, con ese dolor no sabe qué hacer. Y entonces prefiere espiar, ver qué es lo que sucede. El tema es de que ve que su mamá y su papá están felices con sus hijos y juegan con ellos y van y vienen, pero nunca se preguntan por ella, nunca preguntan por ella o qué sucedió con ella. Y eso le causa más dolor, el ser consciente que no la quieren, que sin ella son felices. Y ve que también empiezan a recolectar las cosas de la casa, empiezan a juntar las cosas de la casa y contratan un camión de mudanza y empiezan a llenar el camión y, y tratan de mudarse. El tema es que el papá feliz, gritando, vámonos, como si fuera algo grandioso salirse de ese lugar. Y se da cuenta que sus padres se van en la mudanza y ella queda pasmada por lo sucedido. Empieza a ver en la casa que hay, no hay nada. Se queda algunos días allí esperando que tal vez regresen sus padres. Sin embargo,
la ausencia de comida y la ausencia de agua la hacen como que desorientarse. Entonces camina por la casa, a los alrededores de la casa, después camina por las calles y luego se encuentra en las calles hasta que una persona la reconoce o una persona la ve y la llevan ante las autoridades. Pero ella no podía hablar, no sabía ni qué decir, no entendía ni lo que decían las personas. Así que las autoridades la llevan a una casa de cuna o un orfanato y luego a otra y luego a otra y se da cuenta que ha sido abandonada y empieza a no convivir con los niños, empieza a buscar siempre estar aislada, aunque la llevaran a la cama a dormir. Ella no hacía eso, la llevaban a la cama y se salía de la cama y se iba a donde estaba la ropa sucia y ahí se colocaba en la ropa sucia para dormir. Y es curioso que él prefería estar en la ropa sucia o en la donde se hizo pipí o popó para seguir allí y sentir eso, pero sentía que nadie la quería, sentía que todos se burlaban de ella, los niños, las personas, y se mantenía aislada. Bueno, esa es la primera parte de este cuento, que cuando lo empecé a escuchar o leer, vinieron varios recuerdos. Creo que a ti también te pasa, que has tenido recuerdos donde te han dejado solo, sola. Recuerdos donde, en el caso de mi madre, porque mi padre no vivía con nosotros, mi madre tenía que trabajar y eso le hacía que buscara a personas quien me cuidaran. Entonces, a veces contrataba a una persona para que me cuidara, pero cuando la persona no iba, que era la mayoría de los tiempos en los que yo me acuerdo, mamá me llevaba con una vecina o con un pariente o con un desconocido, yo no los conocía, y, y me dejaba allí con ellos y cerraba la puerta o me entretenían con un dulce o algo y se iba. Pero yo siempre tenía en mi memoria esos momentos en los que ella se iba. Y como no regresaba hasta la noche, que pasaba por mí casi todo el día, sentía esa angustia y ese terror de que me había abandonado o de que me había dejado en esa casa que no conocía. Y muchas veces fueron ese tipo de sensaciones, porque muchas veces fueron donde mamá no encontró con quién cuidarme, quien me cuidara en la casa. De alguna forma la casa en la que vivíamos pues no me hacía sentir tan mal. Sin embargo, cuando no me encontraba quien le ayudara, pues sí me llevaba a otras casas. Esa es una de las experiencias que recordé. Y tendría yo 2, 3 años, cuando mucho 4, porque sí recuerdo esos momentos. El punto está en que cuántos momentos así inconscientes o cuántos momentos viví que de alguna forma sentí esa sensación de abandono. Después, eh, eh, cumplido los, yo creo, 12 años, 11 o 12 años, fui a un rancho de una de las hermanas de mi madre, donde hay pura sierra y donde no hay civilización, por decirlo así. Y uno de mis primos decía, acompáñame, vamos a ir de cacería. Y entonces yo recuerdo que en esa ocasión solamente traía un short y traía unos tenis y
traía una playera muy corta, de manga corta, porque hacía calor. Y él tenía, mi primo traía pues pantalón de mezclilla, botas, sombrero y, y una camisa a cuadros. Y me dice, vamos. Y entonces yo me subí a la moto con él y él agarró el rifle y nos fuimos en dirección a la sierra, hacia el cerro, hacia el monte. Y dejó la moto en un lugar y de ahí nos fuimos caminando. Cuando fuimos caminando como 15 o 20 minutos, buscando las huellas del venado, buscando el venado que queríamos cazar, resulta que fuimos caminando hacia una sierra o una loma, así como si fuera un cerro pequeño, y fuimos yendo así hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Okay. Y como yo les decía, andaba en short y andaba en tenis. Había mucho lo que le llamamos lechuguillas, así como la penca del maguey, pero chiquitas, en el piso. Y estaban así tupido todo el piso de estas lechuguillas o estos magueys, como quieran llamar. Entonces cada que caminaba me rasgaba o rasguñaban estas lechuguillas los tobillos. Y eso me hacía caminar más despacio. Y resulta que mi primo, como traía botas, pues las pisaba y no nunca le pasaba nada. Entonces cuando llegamos a la sierra, era una loma, todo el descenso estaba tupido de lechuguillas o de magueyes, como quieran llamar. Y entonces mi primo se adelantó a su paso. Yo no pude avanzar porque ya mis tobillos sangraban de tantas piquetes y de tantos rasguños. Y vi cómo se alejaba, así a lo lejos se alejaba mi primo. Y yo, ¡hey, ven por mí! ¡Hey, no me dejes aquí! Y de repente ya no lo vi. Igual que en el caso de la niña. Llegó un momento en que ya no lo vi. Ya a lo lejos no lo percibía, no lo veía. Y entonces ahí también yo empecé a gritar eh, a mi primo, Gregorio, Gregorio, ven por mí, cárgame el camacho, cárgame en tus brazos o cárgame en la espalda y llévame. Y estuve gritando mucho rato y viene esta idea de que ya se fueron, de que ya no hay nadie ahí. Y sí, se llega a esa sensación de miedo y se llega a esa sensación de ¿qué voy a hacer? Se va ahí y si no lo alcanzo, a lo mejor ni me escucha y a lo mejor ni me encuentra, a lo mejor me pierdo. Tengo que alcanzarlo. Y resulta que yo veía todo donde tenía que pisar, eran puras lechuguillas, eran puros magueys, así chiquitos. Y mis tenis ya estaban viejos, mis tenis ya estaban agujerados. Entonces fácilmente entraban las púas dentro de mis pies. Entonces pasó un rato y también lloré, pasé un rato y también le pedí a Dios que me salvara y que buscara a alguien y que alguien me rescatara. Y nada pasaba, nadie me rescataba, nadie iba por mí. Entonces pasó, no sé si una hora o 2 horas y opté por correr. Dije, pues vas a tener que correr y vas a pisar los magueyes o pisar las lechuguillas, esperando que no se encajen en tus tenis, pero es la única manera y tienes que correr porque si te vas despacio caminando, pues vas a seguir sangrando y no te va a permitir avanzar más. Entonces dije, bueno, va, entonces lleno de coraje, lleno de la adrenalina, empecé a correr hacia abajo toda la vereda, así sin ver. Sí sentía los piquetes, sí sentía todo eso, pero no me detenía, seguía corriendo, seguía corriendo, seguía corriendo, seguía corriendo hasta que terminé llegando a la orilla de la sierra. Ya cuando llegué,
Mi primo estaba debajo de un arbusto, dormido, durmiendo la siesta. Y me dijo, ya llegaste, vámonos. Wow. Entonces, eh, por eso este cuento y este tema del abandono me hace reconocer que hay etapas en mi vida en las que sí me he sentido abandonado, eh, y donde sí tengo miedo de estar solo y donde sí solo cuento conmigo. Entonces, de alguna forma, reconozco muy bien esta herida y lo interesante que produce esta herida es que la herida generas una máscara y la máscara que generas es la máscara de la dependencia. Sí, es cuando crees que no te puedes hacer responsable de ti mismo. Es cuando siempre estás buscando que alguien te cuide. Siempre estás buscando que alguien vea por ti. Y cuando los tienes, ya sea amigos, ya sea pareja, no quieres que se vayan. No quieres que te abandonen. Uf. Y es cuando empiezas a hacer cosas que no te contribuyen y empiezas como que con esa codependencia de aunque me maltrates, aunque me golpees, aunque me lastimes, aunque me hagas lo que me hagas, pero no te vayas, no me abandones, no quiero sentir esa herida de soledad, no quiero sentir ese terror de estar solo y sin que alguien me dé el apoyo, la seguridad. Y, y esto se mantiene, esta máscara se mantiene constantemente en todas tus relaciones. Y esta máscara se mantiene en todas tus elecciones. Buscando siempre el amor, buscando siempre quien te ame, buscando siempre quien te elija, buscando siempre quien se haga cargo de ti. Uf. Entonces, a veces no reconocemos qué hay detrás de la máscara, no reconocemos qué es lo que provoca que estemos actuando así y tengamos esta repetición de experiencias donde yo tengo que ceder, donde yo tengo que hacerme de la vista gorda de lo que hace mi pareja o de lo que sucede. Y, y el abandono no solamente es de padres a hijos, también se puede ver o sentir o percibir cuando te corren de un trabajo, cuando un amigo te deja de hablar, cuando tu pareja te deja o te abandona o se divorcia. El punto está en que esta máscara nos mantiene aislados de las personas, nos mantiene desconfiando de las personas, nos mantiene luchando por el amor de alguien, nos mantiene buscando ser amados. Y eso a veces es muy complicado. Y a eso a veces la gente no lo recibe. El que tú seas muy amoroso, el que tú seas muy atento, el que tú seas muy cariñoso, el que le des todo y aún así no te reciben, aún así no te retienen, aún así no les gustas y no quieren estar contigo. De alguna forma perciben tu herida y tú por no que no te duela, haces cosas diferentes, haces cosas para que no se vayan. Y hay otras ocasiones en las que también te duele que alguien se vaya, por ejemplo, cuando se muere tu padre o tu madre y piensas que quién se va a hacer cargo de ti. Piensas qué vas a hacer con eso si ya te abandonó tu padre o tu madre. Entonces, entras como que en esta energía de víctima, entras como en esta energía de que alguien me mantenga, de que alguien me dé
seguridad, de que alguien me dé dinero, de que alguien me dé amor, de que alguien me dé atención, ¿por qué? Porque me siento abandonado. Y por eso se crea la dependencia. Dependencia de dinero, dependencia de pareja, dependencia de amistades, dependencia de todo. Y haces todo porque quedar bien, o ser agradable, o ser amable. Porque no te gusta que te abandonen. Ni tus amigas, ni tus amigos, ni tus padres, ni tus familiares, ni tus parejas, ni tus hijos, etc. Entonces, lo interesante de esta herida es reconocer qué es lo que provocó la herida del abandono y cuándo estoy usando la máscara de la dependencia en mis situaciones o experiencias de vida, para después encontrar, sanar esta herida. Por eso he estado creando y construyendo algo. Por eso la pregunta sería, ¿cómo sería mi vida sin la herida del abandono? ¿Cómo sería mi vida sin esta herida? Y es una herida inconsciente que no te das cuenta que está ahí, pero tus actos, tus acciones, tus experiencias te muestran que siempre estás buscando que nadie te abandone, siempre estás buscando ser o hacer cosas por la otra persona sin ver por ti, con tal de que no te abandone, con tal de que no se aleje, con tal de que no se vaya. Entonces, ¿cómo sería tu vida sin la herida del abandono? Wow. Entonces, por eso he estado creando este curso o este taller para todas las personas que han reconocido esta herida del abandono y de alguna forma quieren sanarla, de alguna forma quieren no tenerla y poder ir más allá en su vida y poder recibir más en su vida. Lo que pasa con la herida del abandono es que te vuelve una persona muy ausente de los demás. Te vuelve una persona muy desconfiada de los demás. Te vuelve una persona aislada. Y no quieres generar relaciones de largo plazo. Y lo peor es de que no te comprometes con tus proyectos. Abandonas tus proyectos. No te comprometes con tu vida. Abandonas tu vida. No te comprometes contigo. Te abandonas. Y en ese abandono pasan todos esos tipos de circunstancias y situaciones en las que dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué el abuso de las personas? ¿Por qué la falta de respeto de las personas hacia mí? ¿Por qué todos hacen lo que quieren conmigo? En fin. Por eso esta es una invitación para ti. Si has reconocido que tienes la herida del abandono, te invito a este taller, curso, para ser consciente de ella, para reconocer cuál es la máscara que utilizo, la de la dependencia, y identificar dónde estoy usando esa máscara. Y empezaremos a hacer terapias dinámicas para sanar esta herida. Y se va a poner muy divertido y muy sanador y muy llorón. Así que tráete tus pañuelos. Si de por sí la historia puede conmoverte y mover mucho de tus emociones y mucho de las situaciones donde has reconocido el abandono, bueno, esta puede ser una posibilidad para sanarlo de una vez. ¿Ok? Gracias. Hasta la próxima.